resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Hace 2000 años el Señor se levantó de la tumba y volvió a vivir para nunca más morir. Nadie en la historia de la humanidad ha hecho eso, excepto Jesucristo. Él se levantó de entre los muertos y ahora vive para nunca más morir. Y eso es lo que celebramos hoy en día. Y esto es un beneficio que Cristo Jesús ha dejado a su iglesia, aquellos que han entregado su corazón, han entregado su vida a Él como Salvador, como Redentor. Hermano, hermana, amigo, amiga, Cristo Jesús venció a la muerte para que nosotros vivamos. Nadie, ninguna religión, ningún ser puede ofrecer esto, excepto Jesucristo. Solamente Jesús puede levantarnos de la muerte. La palabra de Dios nos dice que igual que Jonás fue tragado por un pez y vivió dentro del pez 3 días y 3 noches. Pasó envuelto en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. Asimismo, Jesucristo pasó en las profundidades de la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces, algo de lo que quiero predicar ahora es a dónde pasó Jesucristo estos 3 días y 3 noches. Amén. Jesucristo allá en Lucas le prometió a uno de los ladrones que estaba con él en la cruz, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas veces los crucificados pasaban en esas cruces días enteros, semanas, sufriendo en esa agonía. Jesucristo sabía que esa persona iba a morir ese día juntamente con él y los dos iban a estar en el paraíso. Vea que había 2 ladrones, pero solo uno decidió creer a Cristo Jesús en su muerte. El otro se burlaba de él. Pero Jesucristo le dijo a este hombre, le dice: tú estarás conmigo en el paraíso hoy. Entonces veamos qué dice Lucas 16, versículos del 22 al 26. Lucas 16, del 22 al 26, dice la palabra: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces la palabra allá en el Salmo 16 nos dice que Cristo Jesús descendió al Seol. Dice: por lo tanto no dejarás mi alma en el Seol, no verás que tu ungido sufra corrupción. Dice la palabra dice claramente que Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra. El infierno está en las profundidades de esta tierra. El infierno no es un estado de un pensamiento, es un estado literal, físico, a donde el alma de las personas descienden. Dice la palabra aquí que hay 2 partes en el infierno. Si vemos en el versículo 25, en el versículo 26 dice: hay una gran cima. Vea que esta cima es con S y es un abismo.
entre donde estaba Abraham y donde estaba el rico. Esa era una separación entre dos lugares diferentes en el infierno. En el versículo 26, Abraham y Lázaro estaban de un lado y dice, pero ahora este es consolado aquí. Vea que Abraham y Lázaro estaban siendo consolados en ese lugar. Estaban recibiendo bendición en ese lugar. Estaban en un lugar seguro. Jesucristo le da el nombre del seno de Abraham. Y ahí era donde descendía toda alma de la persona que había alcanzado salvación antes de Jesucristo. Y estas personas estaban en este lugar recibiendo consolación hasta el tiempo en que Dios tenía determinado que estas personas partirían de ahí. Entonces en este lugar, estas personas estaban siendo consoladas. Vea lo que le pasaba al rico. Dice, y tú atormentado. El rico estaba siendo atormentado en el infierno. Entonces vemos claramente que son dos lugares diferentes, aunque en la misma área, en las profundidades de la tierra. Abraham y todos los santos que murieron antes de Jesucristo estaban en el seno de Abraham y estaban siendo consolados. Los impíos que habían muerto antes de Jesucristo y ahora también están siendo atormentados en el infierno. Entonces la Biblia es clara con respecto a esto. El infierno no es un pensamiento. El infierno es un estado real, un lugar real, a donde las personas descienden. Las personas descienden al infierno. Y eso es lo que ocurría antes de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces la palabra nos dice que Jesucristo descendió. Veamos qué dice en 1 de Pedro 3, del 17 al 20. ¿Lo tenemos? 1 de Pedro 3, del 17 al 20, dice, porque mejor es que padezcáis, está hablándole a la iglesia, que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, dice la palabra aquí que Jesucristo descendió vivificado por el Espíritu. Cuando la persona muere, el alma de la persona sale del cuerpo. El cuerpo queda en el sepulcro, pero el alma de la persona, que es un estado real, desciende. O en ese momento descendía a las partes más profundas de la tierra, y Jesucristo descendió a las partes más profundas de la tierra. Vea que los justos descendían ¿a dónde? Al seno de Abraham. Los impíos descendían al infierno. Entonces Jesucristo desciende al seno de Abraham. Y estando ahí dice que predica a los espíritus encarcelados. Vea que esta prédica no es una prédica de arrepentimiento, sino que es un anuncio de victoria. Jesucristo descendió a declarar a los espíritus encarcelados, a demonios encarcelados, que Él había triunfado sobre Satanás, sobre el mundo y sobre el pecado. Jesucristo descendió como un conquistador, como una persona victoriosa, a declarar su victoria a las profundidades de la tierra.
Es por eso que dice la palabra de Dios que no hay ningún otro nombre en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Jesucristo descendió a las partes más profundas de la tierra en esos 3 días y 3 noches para predicar a los espíritus encarcelados de que Él había obtenido la victoria. Las personas hoy en día son engañadas por Satanás. Satanás viene y le ofrece el mundo a las personas. Estas personas prosperan, entre comillas, mintiendo, estafando, haciendo violencia o presionando a otros. Y el diablo los va subiendo. La persona que toma ese camino es un camino de impiedad. La persona que prospera a base de opresionar a los demás, de mentirle a los demás, de hacer fraude a los demás, ha tomado el camino de Satanás. Por eso es que Pedro dice, mire, es mejor que padezcáis haciendo el bien. Es mejor padecer haciendo el bien. Hermano, hermana, la realidad del caminar en Cristo Jesús es que probablemente no vamos a prosperar económicamente, no vamos a volvernos millonarios en esta tierra. La persona que quiere vivir para Cristo Jesús no anda robando, no anda estafando, no anda prosperando a raíz de cualquier cosa. Me voy a parar en encima para pasar adelante. Me voy a parar sobre esta persona para seguir caminando. Y Satanás miente a las personas. Aquí la palabra nos dice claramente que Cristo Jesús venció sobre estos demonios, tomado la autoridad de Satanás. Y muchas personas todavía son engañadas. Muchas personas ofrecen su alma a Satanás para prosperar. En estas cosas del mundo de la música, de Hollywood, personas venden su alma a Satanás para prosperar. Y hoy en día lo salen declarando ahí en la tele, en las entrevistas. Personas como Rosie O'Donnell, Bob Dylan, dicen claramente que ellos le vendieron su alma a Satanás. Le dan cuenta a Satanás. Perdón, Roseanne Barr. Y muchas de estas personas, Kanye West, dice que le vendió el alma a Satanás. Engañados por Satanás. Aquí Cristo Jesús dice de que Él llegó y les declaró: yo ya vencí. Y estas personas todavía no han escuchado el evangelio. No saben que Satanás está vencido, que el día de los demonios y de Satanás y de este mundo están contados. Y personas todavía siguen ese camino. Jesucristo descendió para predicarlo a los espíritus encarcelados. Yo he vencido. Y la iglesia juntamente con Cristo Jesús, usted y yo. Amén. Vea que esta no es una prédica de arrepentimiento. Mire, si usted quiere se puede arrepentir y puede pasar al reino de Dios. Veamos qué dice Hebreos 2, versículo 16. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Vea que los ángeles que pecaron contra Dios no tienen salvación. No hay salvación para ellos. Todo ángel que se rebeló contra Dios está encarcelado, está en prisiones. Y aquí la palabra dice que no hay salvación para los ángeles que se rebelaron contra Dios. No hay salvación.
Cuando Cristo Jesús descendió a las profundidades de la tierra, no descendió para predicarle a personas tampoco. Veamos que dice Hebreos 9, versículo 27, o 26 y 27. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario a Cristo Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero dice: no, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces la palabra dice claramente que el hombre cuando muere, la mujer cuando muere, sufre un juicio inmediato. Ya sea va al infierno y hoy día a la presencia de Dios, o a la presencia de Dios. Entonces ya sea va al infierno o a la presencia de Dios. La palabra dice claramente que el hombre muere una vez. Y después de esto el juicio. La Iglesia Católica se predica una doctrina de Satanás que es el purgatorio, a donde la persona está en un imbalance, está en un estado medio. No se sabe si va al infierno o no se sabe si va al cielo. Entonces depende de cuánto dinero la persona le dé al cura. Este cura va a interceder por esa persona y va a ir al cielo. Pero eso va a depender de cuánto dinero se le da al cura. Una mentira de Satanás. Esa es la palabra aquí, que muera una sola vez y después de esto el juicio. En el hinduismo se le dice al hindú, a 1.3 billones de personas: usted después de morir va a volver a nacer. Así que no se preocupe de lo que haga en esta vida, porque usted va a estar en ese ciclo y siempre va a ir avanzando. Así que si usted quiere hacer lo que quiera, no se preocupe, porque va a tener otra oportunidad. Mentira de Satanás para que esa persona vaya al infierno. Escrito está, de la manera que está establecida, que un hombre muera una vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación. Una vez yo hablaba con una persona, un cristiano, entre comillas. Me decía: en el cristianismo hay reencarnación. Le decía yo: Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios de que está escrito que el hombre debe nacer una vez, morir una vez y después de esto el juicio. No, pero es que Dios es un Dios de amor. Y Dios va a permitir que la persona siga reencarnando. Esa idea es algo que viene del hinduismo. Lo que las personas no saben es que ese ciclo es una maldición, no es una bendición. En el hinduismo, en esa doctrina satánica, donde la persona vive reencarnando, y esa es una maldición para ellos. Y el yoga, que las personas dicen el yoga no es nada. Cristianos, el yoga sencillamente son ejercicios. El yoga es una doctrina dentro del hinduismo que saca a la persona de ese ciclo de reencarnar. Ningún cristiano debe andar haciendo yoga. Son cosas de Satanás. Y eso es una maldición, el estar reencarnando en el hinduismo. La palabra de Dios nos dice claramente: el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Es una mentira de Satanás para que la persona diga: si yo quiero hacer esto, lo puedo hacer porque voy a volver a nacer. Si yo quiero defraudar, si yo quiero mentir, si yo quiero robar, yo quiero hacer lo que yo quiera, lo puedo hacer. Porque si no la pago aquí, la pago después. Mentira de Satanás para llevar al hombre al infierno. Los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día dicen: no hay infierno.
no hay infierno, porque Dios es un Dios de amor y por lo tanto no va a permitir que nadie vaya al infierno. Entonces, cuando la persona muere, entra a un estado de adormecimiento donde deja de ser. O sea, si usted quiere pecar, si usted quiere hacer lo que usted quiera, lo puede hacer. Porque si no, no pierde nada. Dejó de existir. Una mentira de Satanás para llevar al hombre al infierno. El infierno es real. Es real. Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra. Para esto. Para esto. El Señor no llegó ahí a predicarle a nadie de arrepentimiento. Llegó ahí para declarar: yo he vencido. Veamos qué dice Efesios 4 también. Del 8 al 10. Efesios 4 del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, hablando de Cristo Jesús, Efesios 4 del 8 al 10, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces vea que Jesucristo desciende al seno de Abraham, no donde era atormentado, sino que donde las personas estaban siendo consoladas. Desciende al seno de Abraham. El seno de Abraham, cuando la persona moría, descendía. Cuando la persona moría, descendía a ese seno de Abraham. El seno de Abraham, aunque era un lugar a donde los santos estaban guardados, era un lugar en las profundidades. Y eso fue el producto de la muerte, del pecado. A donde la persona no estaba porque quería estar ahí, sino que había, por la muerte, había tenido que descender a esas profundidades. Cuando Cristo Jesús muere, Él desciende también. Y en el Salmo 16:10, veamos qué dice el Salmo 16:10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y está hablando acerca de la muerte de Jesucristo. Cuando Él desciende, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vea que Cristo Jesús al morir también desciende. Cristo Jesús también desciende a las profundidades de la tierra. Entonces vemos que las almas de las personas descendían, lo quisieran o no lo quisieran. Aunque estaban reservadas, aunque no estaban en el lugar de tormento, estaban ahí contra su voluntad. Jesucristo, al ser crucificado, muerto, muere y desciende. Pero dice aquí la palabra en Efesios 4, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, esta cautividad en que se encontraban los santos. Jesucristo llegó a decir, yo tengo autoridad sobre toda alma aquí. Toda alma que esté aquí en el seno de Abraham me pertenece. Esa es la palabra que llevó esa cautividad y la llevó arriba, a la presencia de Dios. Cuando Jesucristo muere en la cruz, desciende, llegó para predicar a los espíritus encarcelados. Yo tengo la victoria sobre Satanás, sobre el mundo y sobre el pecado. Y dentro de poco viene el juicio.
A todas las personas que estaban encarceladas en el seno de Abraham, le dijo: ustedes vienen conmigo, ustedes son míos, y se van conmigo a la presencia del Padre. Jesucristo, aunque estaban ahí prisioneros, le dijo a la muerte y al Hades: yo he vencido, y esta gente es mía, y la llevó a la presencia de Dios. Dice aquí: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La muerte y el Hades le dijeron: no. Jesucristo dice: yo tengo autoridad y lo llevo. Y después dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La persona, el alma de la persona descendía, lo quisiera o no lo quisiera. Ese era el camino para las personas, para los santos, producto de la muerte. Hermano, hermana, la muerte para los santos hoy en día es algo precioso, es algo bueno. Mas sin embargo, la muerte siempre duele. Cuando un ser querido muere, es algo que duele. Es algo que constriñe el corazón. Cuando vemos morir al papá, a la mamá, es algo que aún estando en Cristo Jesús duele. Y esa es parte de la maldición que quedó en esta tierra por la desobediencia del hombre. Y aquí la persona descendía, aún siendo una persona santa en el Señor. Jesucristo dice: no más. Y se llevó cautivo lo que la muerte y el Hades tenían prisionero. Dijo: ya no más. Y se llevó cautiva la cautividad a la presencia del Señor. Veamos qué dice Apocalipsis 1, del 17 al 18. Apocalipsis 1, del 17 al 18 dice la palabra que está hablando Juan delante de la presencia de Jesús. Dice: cuando le vi, Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vea que Cristo Jesús, cuando murió, resucitó para no morir más. Muchas personas han muerto y han resucitado, pero vuelven a morir y quedan muertos. Jesucristo murió con un propósito. Se levantó y la muerte ya no tiene poder sobre él. Y por eso la palabra dice que él es primicias de los que murieron. El primero de los muertos que ahora ya no muere más. No es que sea el primero de la creación en cuestión de que fue creado, sino que es primicia de los que murieron y ahora viven para ya no morir más. Igual que nosotros, vamos a morir tal vez, si es que Cristo Jesús no viene antes, pero vamos a resucitar para ya no morir más. Gloria a Dios. Y dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Y qué pasa ahora? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Entonces, Cristo Jesús primero descendió a predicar, a testificar, a anunciar
a los espíritus que están prisioneros. Yo he tomado autoridad sobre todo. Tengo autoridad sobre todo, sobre toda alma, sobre toda creación. Jesucristo desciende para testificar esto. 2, Jesucristo desciende para llevar cautiva la cautividad. Para decir a todos los que habían muerto y estaban en el seno de Abraham, ustedes vienen conmigo. En este día yo he sido victorioso. Y estaba ahí como conquistador. Y llevó cautiva la cautividad. Y tercero, llegó para tomar autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Él tiene ahora la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Toda persona que ahora muere en Cristo Jesús ya no tiene que ir al Hades, ya no tiene que ir al infierno, al seno de Abraham. Ahora las personas van a la presencia de Dios. Ya vamos a ver eso en un momento. Bueno, hermano, me imagino que usted habrá oído alguna vez algún obrero fraudulento, alguno de estos ministros de Satanás que hoy día se paran en los púlpitos diciendo de que Jesucristo descendió al infierno y fue violentado en el infierno. Eso es una herejía satánica. Eso es una herejía para difamar, para humillar el nombre de Cristo Jesús. Dice estas personas que Jesucristo desciende al infierno, no al seno de Abraham, al infierno. Y ahí es atormentado por los demonios. Y es violentado de toda clase de tortura por estos demonios. Es una mentira de Satanás. Jesucristo descendió no como un prisionero. Jesucristo descendió como un conquistador. Llegó ahí para anunciarle a todos: he conquistado, he vencido. No para sufrir de nadie. Por eso es que ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una mentira de Satanás. Y muchas, no digo muchos, algunos personas predicadores que no sabiendo, no entendiendo y no sabiendo que estas personas son obreros fraudulentos, siguen replicando el mismo mensaje. Jesucristo no descendió para sufrir. Jesucristo no descendió para ser violentado. Jesucristo descendió ahí para anunciarles a todos: yo he conquistado todo. He tomado autoridad sobre todo. Y ahora todos se tienen que sujetar a mí, a Cristo Jesús. Jesucristo no descendió para estarle dando lástima a nadie. Su obra terminó en la cruz del Calvario. Jesucristo descendió para romper toda autoridad del diablo, de la muerte y del Hades. Para eso descendió Cristo Jesús. Vamos a terminar en Filipenses 1, del 21 al 23. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? Filipenses 1, 21 al 23 dice: ¿lo tenemos? Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir es ganancia, ¿verdad, hermanos, hermanas? El morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Un deseo de partir tiene que ser el deseo de los cristianos. Teniendo deseo de partir, dice, y estar con Cristo. La persona, el hijo, la hija de Dios, ya no muere para ir al seno de Abraham. Ahora muere y está en la presencia de Cristo Jesús. Es por eso que ahora la muerte es ganancia.
Es por eso que ahora cuando el cristiano va a morir, lo sabe, le dice, gloria sea al Señor. Estoy listo para partir. He terminado la buena obra. He acabado la carrera. Por lo demás, me resta la corona de la vida. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Entonces, sabemos que ahora Cristo Jesús, cuando resucitó, trajo la victoria para la iglesia, para el Hijo, la hija de Dios. No así, importante, no así para la persona que rechaza a Cristo. Esa persona todavía desciende al infierno. Hermano, hermana, amigo, amiga, algo que debemos de meditar. Paga servir a Cristo Jesús. Paga entregar su vida a Cristo Jesús. Paga ser obediente a Cristo Jesús. Este mensaje no es un mensaje de condenación, sino de ánimo, de gloria, de darle la honra y la gloria a Cristo Jesús. Y para llamar a todos aquellos que están vacilando entre dos pensamientos, de seguir al Señor. Dice ahí, entonces, ¿de qué escoger? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, de ir para Cristo o de partir a la presencia con el Señor. Ahora el cristiano muere y parte a la presencia del Señor. Ya no más al seno de Abraham, ya no más a las profundidades de la tierra. Segunda de Corintios 5, versículos del 6 al 8. Segunda de Corintios 5, versículos del 6 al 8 dice la palabra. Así que vivimos confiados siempre. Hermano, hermana, ¿está viviendo usted confiado? Si hay un temor en nuestra alma, dice la palabra allá en Primera de Juan, donde hay temor, es que las cosas están mal. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo en esta vida, estamos ausentes del Señor. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Mientras estamos aquí, estamos donde no tenemos que estar. Mientras estemos aquí, por muy bonitas que se vean las cosas, estamos donde no tenemos que estar. Este no es un lugar al cual tenemos que aferrarnos. Hermanos y hermanas, nuestro deseo tiene que ser partir con el Señor. Aquí, oiga bien, no estoy diciendo de que nadie tiene que andar buscando la muerte. No voy a malentender ni andar. Aquí quiere decir de que cuando el Señor me llame, cuando el Señor venga por mí, ese es mi lugar, mi tiempo, cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Entonces dice, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando la persona muere, cuando el creyente muere, el hijo, la hija de Dios muere, pasa a la presencia del Señor. Pasa a estar ahí en la presencia a donde debemos de estar. Hermano, hermana, el reino de Dios ha venido, se ha acercado a nosotros. Cristo Jesús lo ha traído. Cristo Jesús está buscando ciudadanos para el reino. La palabra dice de que el Señor tenía preparada la boda, dice, y que muchos rechazaron ese llamado. Le dice, vayan a traer al que encuentren el camino. Vaya a agarrar al que sea. Al que le diga así, tráigalo. Y eso es lo que Cristo Jesús está haciendo hoy, llamando al todo el que le quiere creer, al que quiere venir a su reino. Venga y compre de gratis, beba de gratis del agua de la vida. Presentes al Señor. Hermano, hermana, el Señor está llamando para que pasemos a su presencia. Ya no más tenemos que descender cautivos, no más. No, se acabó para los hijos
hijas de Dios. Ya nadie más nos anda llevando cautivos. La muerte y el Hades se sujetan al Señor. Hoy estamos delante de la presencia del Señor. Vamos a ir delante de la presencia del Señor. Esa es una promesa que Cristo Jesús conquistó un día como hoy. Vamos a terminar ahí en Romanos 4. Del 23 al 25 dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a la iglesia, a usted y a mí, a quienes ha de ser contada la fe. Esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Mire, hablando de Cristo Jesús, dice: el cual Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestro pecado y resucitado para nuestra justificación. Hoy en día somos justificados por el sacrificio de Cristo Jesús. Aquella persona que ha entregado su vida, vive para el Señor, es guiado por el Espíritu, espera la venida del Señor, se mueve por fe en el Señor, obedece a la voz del Espíritu, es justificado por el Señor. Ya no más hay que descender. Cristo Jesús abrió el camino al Padre, a la presencia del Señor, y eso es lo que celebramos hoy día. Hermano, hermana, amigo, amiga, hoy es un día en el cual debemos de reflexionar, de meditar. ¿A dónde estoy parado yo hoy? Y mi deseo hoy, que el Espíritu Santo ha puesto en esta palabra, es llevar toda alma a los pies de Cristo. Tenemos un mensaje para decidir olvidar, apartarse del Señor. Este es un deseo para confirmar, para llamar al arrepentimiento, a la bendición del Señor. Como leí ahí mi hermano Ángel, hemos sido llamados para prosperar en el Señor, para prosperar en todo, dice la palabra, como prospera nuestra alma, prosperar en nuestra familia, prosperar en el caminar con el Señor, prosperar en la santidad del Señor. A eso es lo que nos ha llamado el Señor. Amén. Hoy celebramos la victoria del Señor, la resurrección del Señor. Hoy día Jesucristo venció a la muerte para nunca más morir. Gloria sea a Él, ¿verdad? Amén. Amén. Declaramos gloria al Señor. Si vamos a invitar a mi hermano Marco, quien va a dirigir la Santa Cena también.